lo que puedas. Toma de mis manos todo lo que quieras. Dame, dame, dame de tu mano todo lo que puedas. Toma de mis manos todo lo que quieras. Museo Nacional de Artes Visuales, Gustavo Vázquez. Me imagino que es la primera vez que tenés una muestra en este lugar y bueno, de esta magnitud. Contanos. Qué genial. Bueno, vamos a darnos la mano y espero que sigamos amigos después de esta nota. Claro que sí. Que nos conocemos desde hace muchos años. Muchas gracias, Fernando, por invitarme. Sí, Por favor. es la primera vez, obviamente, y cosa que nunca había ni imaginado ni soñado. Así como el señor director del museo, Enrique Aguerre, dice que nunca imaginó cuando jugando a la pelota que venía a patear contra la pared del museo, creo de chico, que un día iba a ser el director, menos yo hubiera imaginado exponer acá donde consideraba que era como un templo del sí, arte. el templo o el cementerio donde iban solo aquellos que habían fallecido. Claro. Solo los muertos se exponían, era una especie de cementerio del arte. Pero aparte venimos de una muestra muy, muy importante. Le tuve que ceder el espacio. Venimos de la muestra de Picasso, nada más y nada menos. Espacio, ese tiempo me correspondía. A mí cuando se habló de esta muestra, claro. 2 años atrás, yo había elegido marzo y sí. Después del año pasado el señor director Aguerre me pidió que tenía un sello muy importante, un malagueño, que se Qué responsabilidad, ¿no? Se le dio a la derecha. Sí. Contanos cómo se dio esta muestra, cómo era algo que vos ya venías planificando, el lugar ya lo tenías, pero la obra para en sí nada. que trajiste para acá. Yo no, como te dije, nunca soñaba. Pero hay una especie de retrospectiva de tu obra. Sí, claro. Pero creo que la idea nació en una retrospectiva, bastante retrospectiva, fue que se hizo en Achugarri, en la Fundación de Pablo Achugarri. Y yo creo que es gracias a Pablo y a Silvana, su esposa, que difundieron, mostraron y sugirieron el hecho de que yo llegase a exponer en el museo. Y eso abrió, o permitió, me dio el pie a mí de ir a un diálogo con las autoridades del museo y superar, yo qué sé, de repente lo que era un orgullo. Yo era incapaz de ir a pedir, capaz que por orgullo, no sé, claro. Pero de ir a solicitar el museo. Y aunque veía que llegaban muchos artistas que sentía que podía estar entre ellos, pero bueno. Pero por lo general de artistas extranjeros, ¿no? O sea, no tanto, porque no, desde hace unos años se le ha dado entrada a la claro, por eso, nacional. De un tiempo hasta ahora, como que se ha empezado a mover de otra manera. En mis orígenes era cuando en juventud venías a ver acá, primero que venías a ver la colección estable. Claro. ¿Qué era lo que más te gustaba de la colección estable? Bueno, hay una obra que siempre la voy a mirar con cariño y admiración, que es la de La fiebre amarilla de Blanes, porque tal vez la conocí con 4 años. Claro. Mi viejo nos llevaba a los museos. Te parabas abajo y no lo mirabas. No era común. No, sí, de verlo de ahí de al lado al nene. Claro. Y me marcó. Pero viste que hay cuadros y pintores que con los años se te van cayendo, que tú admirás y después vas creciendo tú y van quedando tus gustos. Claro. Sí, tú vas trepando en la montaña y van quedando, no son, capaz que no es los gustos o la valoración que haces. Y Blanes nunca se me cayó. Esa obra siempre permaneció. Es una obra tal. La sigo viendo ahora y prácticamente todos los días vengo al museo y paso a darle un vistazo. Claro. ¿Ah? ¿Cuánto tiempo va a estar la obra? Que no con todos. Y ya estamos acercándonos al final. El 10 de noviembre, en principio. Fue del 19 de septiembre al 10 de noviembre. Así que quien no la vio, que se apure a verla. Que se apure a verla. Pero qué rápido pasa. ¿No sabes?
fue larguísimo el tiempo previo al montaje, a la muestra. Y ahora pasa fugazmente el tiempo de exhibición. El curador fuiste tú. El curador, esa figura nueva que en mis inicios no existía y bueno, sí, fui yo. Pues seguramente no hay nadie que conozca más la obra que vos. Nadie mejor, pero también eso lo hizo muy difícil. Es como ponerse en el diván del terapeuta a rever tu obra. Ya lo había hecho cuando hice la muestra de Pablo, en lo de Achugarri destruí mucha obra. No sé si a ti te pasa, hay cuadros que de repente los tuve 30 años, lo miraba el día que hacías un ordenamiento del taller, no, lo perdono, todavía tiene algo, pobre, que capaz que... Y ahí me puse estricto y cuando la fundación destruí varios, era o trincheta o si veía que podía retrabajar sobre él, trabajarlo arriba. Pintarlo encima. Y esta vez sucedió otra vez lo mismo, porque al movilizar, sacar todo lo que está exhibido acá es de mi colección, de mi archivo. Sí. No pedí un solo cuadro. Habría mucho que me hubiera gustado tener, pero era complicarle la vida a la gente y a mí mismo. De tu acervo era. Me baso en mi acervo. Y eso me llevó a, viste, es una fatiga realmente, un año en que no pinté. No podía pintar, no había tiempo, y yo nunca había conocido lo que era el insomnio. Y por ahí, en medio de la noche, me despertaba y empezaba a cranear cambios de cuadros. Suponete, yo que sé, aquel negro que está allá lo pongo en el lugar del gris de acá. Y era una locura, haciendo cambios y cambios. Y todo eso pasaba y me desgastaba. Pero ¿qué sucedía? Que cuando iba de pronto al taller, a Piedras, a ver lo que tenía, empezaba a mirar materiales, de repente automáticamente uno caía. ¡Tuc! No, este no va, ya. Claro. Se había depurado en mi disco duro mental. Y así se fue dando la depuración. Si te lo hace otro, por ahí es un bollo, pero el otro vaya a saber hacia dónde dirige su interés. Sin duda. Yo traté de armar, y creo que me dirán ustedes si se logró, que hubiese una armonía tonal, en lo formal también, que supiese ocupar un espacio tan grande y de tanto desafío como es este aro 4, anillo 4 del museo, que como vistes, de acá estamos viendo el cuadro allá a 70, 80 metros. Es increíble. Sí, todos podés apreciar a distancia cuadros grandes, podés tener rincones íntimos también. Gustavo, recién me comentabas para la preparación de la exposición el tema de la elección de la obra y que toda esta obra es de tu acervo, que no tuviste que pedir obra prestada. Tal cual. ¿Cómo haces de ese acervo? ¿Cómo es durante tanto tiempo que si este cuadro no se vende, me lo guardo? ¿Cómo funcionás con respecto a eso? ¿O si viene alguien a comprártelo? Ojalá se hubiera vendido, Fernando. Sí, es la obra que vas restando. ¿Cómo haces tu acervo? Óyeme, nuestro mercado, yo diría, es inexistente. Mínimo, no es un mercado, es una plazoleta. Sí. Y es dificilísimo. Lo sabés, vivir de la pintura y vender pintura. Y decís, ¿por qué tengo tanta obra guardada en mi acervo? Porque no se vende. Primer punto. Sí, hay mucha obra de las muy antiguas que no las largaría, porque algunas me costó recuperarlas, que yo tener que salir a comprarlas. Obras de mi juventud, que después la gente fallecía, los hijos no sabían, lo mandaban. Y la pagué, y alguna vez me tocó pagarla bien caro por calentura de querer recuperar esa obra. Y las amo. Esas son como esos hijos pródigos que volvieron. Los tuve que traer así, pero... Porque aparte volver a pintar como antes es como imposible. No lo haría, es imposible. Imposible. No tengo tampoco ningún interés de copiar el que fui a los 20. Claro. O a los 19, o a los 28, o a los 35, no. Pero entonces hay obra que ha ido quedando naturalmente, porque el gusto de los que han adquirido mi obra
iba de repente por aquellos cuadros más coloridos. Claro. Y de alguna manera a mí se me asoció siempre que un poco me dolía, porque era como mala palabra el uso del buen color en Uruguay, cosa que nunca me pasó en el exterior, pero acá había como si te salías del tono de la escuela torregardiana, claro. Eras penado. Sí. Y eso hizo también que el gusto de la gente evolucionaba por otras cosas y que normalmente vendía lo más colorido. Claro. Y nunca pude guardar aquellos cuadros que más me gustaban, porque había que pagar los colegios de los nenes, la UTE, la OCE, los impuestos. Siempre viviste del arte. Siempre viví del arte y no es fácil, ¿sabes? Y lograr hacerlo es es el filo de la navaja, donde jugás para no caer en una cosa que sea lo que el público quiere, la fácil, quedarte conforme contigo mismo, no sentirte un inmoral de la pintura, yo qué sé. Es todo un tema muy, muy delicado. Entonces, ¿qué me permitió al retorno al Uruguay? Bueno, el que yo trabajaba con mercados en el exterior. Estuviste 10 años viviendo en París. Yo viví nada más y nada menos. Viví en París, donde, cuidado que no es nada fácil, por más que te vayas 20 años y no ligaste, no lográs entrar en galerías o en salas importantes. Claro. Hay muchas condicionantes. Pero te fue bien en París. Me fue muy, muy bien, y a Francia le tengo un agradecimiento infinito. Es curioso lo que voy a decir, pero yo me sentía más seguro, yo persona, el artista, la persona, el todo, mucho más seguro en París que en Montevideo, donde tenía todo el centro de mis afectos, donde en mi hogar paterno todo funcionaba fantástico, y sin embargo yo volvía y era, bueno, claro, el hijo de la familia Vázquez Dendy, pero no era el pintor, era aceptado así como pintor, pero ya en el medio yo veía que no era, el pintor no tenía el lugar, el espacio social y de admiración que tenía en Europa. Yo siempre digo que el artista en Uruguay, el que hace la opción por el arte, en particular en la plástica, que es lo que domino, nos acostumbramos a prepararnos como de pretemporada para los deportes. Corremos en terreno blando, hacemos dunas, fortalecemos tanto nuestra musculatura y el espíritu que cuando vas a una cancha liviana, un buen medio, volás. Claro. ¿Tá? Ahora, vos podés volar, expresarte, sos aceptado todo, pero no quita que es muy difícil también entrar en las galerías. Cuando manejás estas obras en casi su totalidad abstractas, ¿no? Sí, porque sí, a tus comienzos tuviste una pintura más figurativa, de bodegones, tiempos de estudiante, de paisajes. Claro, sí. Que algo se puede ver en la obra, en la exposición, ¿verdad? Esto es un homenaje al tiempo que vos pasaste en París. Sí. Lo hiciste desde Manantiales, supongo. Sí. ¿Cómo desde una obra tan abstracta podés llegar a transmitir el mensaje? Bueno, ahí te voy a explicar cómo funcionó el mecanismo en mi psiquis. Yo te dije que no lo hago habitualmente, que busqué un fondo del color de la piedra de París. O sea, la quise fondear pensando en eso. Para mí fue como la pista de despegue, hablando en lenguaje aéreo. Sí. Desde ahí despegué con mis emociones, con recuerdos. Cómo nace después, como todas mis obras, pero ahí puse ya como una condicionante. Vas a ver otra ya más oscura, que es la primera vez que conozco París. Era París negro, muy sucio, muy por el carbón de hulla, en el 63, desde Notre Dame. Todos los apartamentos parisinos tenían unas fachadas oscuras como el cuadro que nos precede, que vamos a ver ahí. Y volviendo entonces a la obra, tenemos el tono del fondo. Ese tono de fondo fue, ya te digo, el despegue. ¿Y después qué es lo que viene? Después, ¿Cómo funciona? Ahí está ¿cómo es el mecanismo creativo? Lo que sería tu técnica, ¿no? Es un misterio. Rompo con la técnica y con el oficio.
Tú verás, si vamos más atrás en el tiempo, en otras obras mías, está primando de repente el oficio en la forma que dispongo la materia, en la forma de la... O sea, como que de te has color, soltado más. donde que estoy mucho más suelto, estoy Claro. jugando más con la libertad, Perfecto. con esa libertad que soñé. Claro. Y me costó Sin reglas. una vida, sí, me costó una vida. Las reglas están, pero la libertad total de juego. Porque si vos lo estudiás de composición, tiene que estar bien compuesto para ser aceptado, está equilibrado en el color, los ritmos, juegan todos los elementos que hay que tener en cuenta, pero los he manejado con una mayor libertad. Está clarísimo. Qué sé yo, nunca hubiera dejado, ahora lo miro contigo, Un chorrete. este chorreteo que lo dejé, Sí. tuvo su gracia y lo mantuve. Claro. Y en tiempos pretéritos ni jugando. O sea, lo que las hacía. casualidades ¿Eh? pueden generar Juegan, parte forman parte de la cosa. Estas obras ya no me pertenecen, viven por sí solas, nacieron de ese misterioso impulso, esa fuerza interior que precede a toda creación y nos permite expresar lo incomunicable. Esa energía es la poética, que nos acompaña desde siempre y es un don, un derecho y símbolo de nuestra libertad. Gustavo Vázquez. Esta obra, que viene a ser la más grande, me imagino que la más significativa de la exposición, la empezaste muy poquito tiempo antes de la muestra. Creo. Y tuviste... 10 días antes del colgaje. Y tuviste varias, me imagino un par de anécdotas que he escuchado por ahí. Contanos de que hasta terminaste pintando con un lampazo. Fue lo que lo salvó el Me llamó cuadro. la atención mucho El eso. lampazo la salvó del martillazo porque estaba por destruirla. Fue así, esto fue un desafío de Leonardo Nogués, el arquitecto Leo Nogués, quien me ha manejado el montaje de la obra, Sí. que ya me había ayudado cuando expuse en Fundación Achugarri. Y Leo, habíamos discutido cómo, colores, de fondo, y me tira el desafío. Dice, ¿por qué no te pintás algo grande? Digo, pero ya estamos muy sobre la fecha, Leonardo. Además no me veo. Me sentía como pintando por encargue, Claro. que no lo hago. El desafío de Leo me trabajaba en la cabeza y un día digo, bueno, pruebo. Lo intento. Te fuiste a la ferretería de la Me fui a esquina. la ferretería. Y digo, ¿dónde lo pinto? En Manantiales está muy frío ahora. Y capaz que se llueve el galpón del fondo, 2x3 le entra alguna gotita. Digo, no estoy en condiciones para ir a pintarlo allá y desvincularme de Montevideo, que estaba armando tanta cosa. Estábamos con el catálogo, también con Santiago Velasco trabajando en el montaje del catálogo. Digo, acá tiene que ser. Y en el edificio donde vivimos había una portería, antigua portería en desuso. Sí. Y me di 5 pasos, digo, entra. Y me fui a la ferretería, pedí permiso, me dejaron, voy a la ferretería de la esquina, pedí placas de yeso, de madera no había, bueno, mandame estas. ¿Nunca habías trabajado sobre placas de yeso? Sí, se había donado una al Cure en Maldonado, a la facultad era una placa de estas trabajada en horizontal, 240 por 120. Y el material lo conocía cuando había hecho arreglos en taller de piedras. Estaba familiarizado. Había hecho pruebas y me gustó muchísimo. O sea, el material provocaba. Pero la escala tan grande me superaba. Cuando empezamos a atornillarlas, me ayudaron a colocarlas en la pared del edificio, me di cuenta que mis pasos no estaba bien calculado el metro. La última placa la tuve que pintar chanfleada, torcida. enganchada a riesgo de caerse. Sí. Y bueno, ahí ataqué la obra. Ya me había condicionado también por el color de pared, que había elegido este color. Porque la pared acá del museo la pared era blanca, el museo era todo blanco, pero como yo vi que cada pintor que exponía caprichosamente pintaba a su manera y no había inconveniente, te diste tu capricho consulté también al señor director y me dijo no, y me pareció que el blanco era muy aburrido para sostener esas obras, y entonces dos paneles que fueron 3 en gris, en un gris intenso, y acá le di el gusto a mi mujer que me sugería, ¿por qué no le pintás de rojo esa pared? Porque es el lugar de entrada, que no sé qué. Sí, está bueno. Y cuando elegí los grises, encargué los rojos. Claro. Este bordó, era como color de tapiz de cortina de teatro. Cuando voy a pintar esta, lo primero que reflexioné, estoy condicionado por el rojo de fondo. Claro. Ese color ya estuvo presente en mi cabeza, formaba parte de la historia. Claro. No pudo ir un cuadro azul ni nada.
Y un día veo que en el baño de servicio en casa había un lampazo usado para limpieza de los vidrios. Me gustó la idea, me fui a la ferretería, me compré un lampazo un poco más grande que ese y con un dunlopillo, y ahí preparé el color y pude, ahí el gesto mío entraba en toda la obra abarcando 40 centímetros, 50. Y me cambió. Ahí fue que dije, bueno, sí. Se salvó la obra. Se salvó. Bien. Vos vas a la exposición. Ha sido un honor poder recorrer la muestra contigo, de la mano del artista. Y muchísimas gracias por habernos prestado tu tiempo. No, por favor, a ustedes de darme este espacio tan lindo. Pero es muy lindo, Fernando, el poder dialogar frente a la obra con alguien como tú, pintor, con otro artista, que sabes que tiene la comprensión inmediata, ya previa, y la comprensión de los porqués cuando los explico. Que no es lo mismo que con un periodista X, que puede salir muy simpático, pero de repente no se llega a la esencia de lo que manejamos. En alguna nos quedó por explicar del misterio de la explicación de la creación, pero ahí entramos en zonas de misterio y hay que filosofar mucho. Es realmente, para mí sigue siendo un misterio. La inspiración existe y es la conjunción de un montón de cositas que hacen que el volcán, que se produzca el fenómeno, la magia. Pero es así, nos llueven de todos lados, somos seres sensibles que captamos, que estamos con la cabeza pensando en arte todo el día, todo lo estamos tamizando a través de esa mirada, lo mandamos al disco duro y el disco trabaja solo, y cuando viene esos momentos de la llamada inspiración, para lo cual es necesario estar trabajando, estar al pie del cañón siempre, cuando eso aparece, que no se pierda, porque a veces pasa y es como un rayo fugaz donde nosotros somos instrumento, pasa a través, es mágico, es extraordinario, es un misterio.